Bienvenidos al webinar de la empresa SWIG-ROEL en México. El tema de esta presentación es SWIG-ROEL Intelligent Testing, que está a cargo del expositor Noé Gaona, quien es el gerente regional de ventas Zona Norte. Empezamos ahora. Bienvenidos a la presentación SWIG-ROEL Intelligent Testing. Mi nombre es Noé Gaona, soy gerente regional de ventas y dentro de los próximos 25 minutos les mostraré quién es SWIG-ROEL, pero principalmente hablaremos de las múltiples aplicaciones que existen para pruebas de materiales, tanto en áreas de control de calidad como en áreas de investigación y desarrollo. Si tienen alguna pregunta, les pido por favor al final de la presentación hacérmela llegar vía chat y con gusto la responderé. Comencemos con la presentación. Esta es una imagen del centro de capacitación que se encuentra ubicado dentro de la casa matriz. Aquí se reciben la mayoría de las capacitaciones que nos permiten mantenernos actualizados en todo lo relacionado a los equipos, con la finalidad de brindarles la mejor de las asesorías en sus proyectos. Pero, ¿quién es SWIG-ROEL? Para quienes aún no nos conocen, SWIG-ROEL es una empresa alemana fundada hace más de 160 años y desde mediados del siglo XIX ha mantenido la innovación en el sector de los ensayos de materiales. Se trata de una empresa familiar con una larga trayectoria. Como podrán ver en esta línea del tiempo, esto nos habla de una gran constancia, una amplia experiencia, una clara solidez. Ahora bien, ¿dónde se encuentra ubicado SWIG-ROEL? Las plantas de fabricación se encuentran en Europa. La casa matriz se encuentra ubicada en la ciudad de Ulm, Alemania, que se encuentra al sur de ese país, en la región de Bavaria. Ahí se fabrican la mayoría de los equipos para ensayos de materiales a temperatura ambiente o para rangos de temperatura entre menos 80 y 250 grados centígrados. También contamos con una planta en Austria, donde se fabrican los equipos cuyas condiciones de ensayo exigen trabajar con altas temperaturas en sus áreas de prueba, por ejemplo, temperaturas hasta 1200 grados centígrados. También hay una planta en Inglaterra donde se fabrican la mayoría de las aplicaciones para medición de dureza, en las múltiples escalas, por supuesto. Y una planta más en China para satisfacer la demanda de ese país. Estas son solo las plantas de fabricación. Hablemos ahora de la cobertura a nivel global. A nivel global nos encontramos en más de 56 países. En cada uno de ellos nos encontramos con oficinas para consultoría, desarrollo de aplicaciones, soporte técnico postventa, calibraciones, mantenimiento y capacitación para los usuarios de los equipos. Pueden ver que la mayoría de las subsidiarias se encuentran en la zona de Europa. Pero también contamos con muchas oficinas en otras áreas o regiones del mundo. Por ejemplo, en la zona de Asia-Pacífico, con oficinas en Australia, en Japón, en Singapur, en China, en Corea, en la India, Arabia Saudita, Sudáfrica, Sudamérica, Norteamérica y por supuesto en México. Hablando de México en lo particular, nos encontramos aquí de manera directa desde el 2013 para atender a la industria de la región, tanto en México como en Centroamérica. Ahora bien, ¿cuál es el rango o el alcance de los equipos en cuanto a su aplicación? Esta es una vista general de nuestro catálogo de productos. Está clasificado por tipo de equipo. Podemos encontrar equipos para pruebas mecánicas estáticas, dinámicas, como fatiga, por ejemplo, equipos para medición de dureza, equipos para pruebas de impacto, equipos para medición de índice de fluidez,
equipos para alta temperatura, equipos robotizados, modernizaciones, software, electrónica. Les quiero dar un dato relevante antes de entrar a detalle a cada una de estas aplicaciones. Todos los componentes de los equipos, desde la estructura del marco de pruebas hasta el software, pasando por las mordazas, los extensómetros y las celdas de carga y la electrónica, todos son fabricados directamente en nuestra planta. Inclusive, o incluso, algunos de los componentes como extensómetros y algunas mordazas están patentados. Ahora bien, ¿cuál es el alcance en cuanto a pruebas mecánicas estáticas? Los equipos de pruebas mecánicas estáticas, con los cuales se llevan a cabo ensayos como tensión, compresión, doblez, torsión, desgarre o corte, son utilizados para determinar las propiedades mecánicas de múltiples materiales, componentes o incluso producto terminado. Todo con la finalidad de validar sus especificaciones en términos de propiedades mecánicas, tanto en áreas de control de calidad o bien para trabajos de investigación y desarrollo con los mismos. Para esto hemos diseñado modelos específicos que atienden a necesidades muy particulares. Por ejemplo, el modelo Squeaky Line, los equipos Squeaky Line, por ejemplo, son excelentes para cargas bajas, es decir, rangos desde 500 hasta 5000 newtons, hablando en términos de fuerza, y para especímenes o componentes de pequeñas dimensiones. Los equipos ProLine, que es otro modelo, son lo más adecuado para cargas desde 5 hasta 100 kilonewtons de fuerza y para especímenes y normas estándar. Los equipos All-Round Line están diseñados para trabajar con rangos de fuerza desde 5 hasta 250 kilonewtons. En estos modelos existen opciones de áreas de prueba con dimensiones especiales para aquellos componentes o producto terminado que requieren de dichas áreas. Además de su aplicación en áreas de control de calidad, este modelo es excelente para áreas de investigación y desarrollo, donde por la naturaleza de los ensayos sea necesario agregar como de manera periférica dispositivos como cámaras de temperatura, dispositivos para medición dimensional, cámaras para pruebas de alta velocidad, sensores de temperatura, gálexas extensométricas y muchos otros dispositivos. Los equipos de alta capacidad, es decir, equipos con capacidades desde 330 kilonewtons hasta 2500, operados con fuerza electromecánica y no hidráulica, vale la pena mencionarlo, nos brindan la mejor de las precisiones, considerando el rango de fuerzas. En estos modelos podemos encontrar una excelente combinación entre alta capacidad, precisión, exactitud, repetibilidad y reproducibilidad, pudiendo obtener con ellos resultados confiables para materiales de alta resistencia o especímenes de grandes dimensiones o espesores. Les doy un dato relevante en esta clasificación de equipos para pruebas mecánicas estáticas. Los equipos all-round y de alta capacidad pueden ser operados tanto de forma manual, como probablemente o es lo más común de utilizar en los laboratorios, pero también de forma automática a través de un robot. Esta tecnología robótica ha sido diseñada también por Swick, es decir, tenemos modelos de robots diseñados por nosotros mismos y algunos otros aplicados a robots que ustedes conocen, como los robots KUKA, por ejemplo.
de manera automática se pueden hacer estos ensayos y pues la finalidad de hacerlo de esta manera es para tener una alta reproducibilidad y además para atender la demanda de un gran volumen de muestreo. Ahora veamos el alcance de las pruebas dinámicas, de los equipos para pruebas dinámicas. Los equipos de pruebas dinámicas con los cuales se pueden llevar a cabo, por ejemplo, ensayos de fatiga, pruebas de durabilidad, ensayos de mecánica de fracturas. Todos estos tipos de ensayos son utilizados para reproducir los esfuerzos dinámicos bajo los que estará sometido el material, el componente o el producto terminado, con el objetivo de reproducir su comportamiento durante el uso del mismo y evaluarlo durante y al final de los ciclos a los que estará sometido. Aquí también hemos diseñado modelos que atienden a capacidades y necesidades en lo particular. Así, por ejemplo, podemos ver en este primer modelo un actuador un actuador electromecánico cuya capacidad máxima es de hasta 100 kilonewtons y una frecuencia máxima de 1 Hz, donde son recomendados el uso de actuadores electromecánicos, pues bien, en ensayos donde quizás sea necesario una amplitud de la prueba, un desplazamiento del pistón con cierta longitud, no sé, mayor a 10 milímetros, incluso hasta 400 milímetros, pero con frecuencias de prueba de hasta máximo 1 Hz. Pues todos aquellos ensayos que normalmente podrían ser ensayos de durabilidad, no tanto ensayos de fatiga, sino más bien de durabilidad, un actuador electromecánico es la mejor opción. Pero también podemos encontrar este otro modelo de actuadores dinámicos o de equipos dinámicos con capacidades de hasta 10 kilonewtons y frecuencias de hasta 100 Hz. Aquí quizá la aplicación es para ensayos donde no se requiera una gran amplitud, es decir, un gran desplazamiento del pistón, pero sí una muy alta frecuencia. 100 Hz es una muy alta frecuencia. Sin embargo, este modelo tiene como capacidad límite 10 kilonewtons. Entonces, habrá muchos componentes, muy probablemente en la industria automotriz, en la industria médica, en la industria de los plásticos o en la industria textil, donde se requiera realizar ensayos de fatiga con estas frecuencias y que por la naturaleza de los materiales no requiera más de 10 kilonewtons de fuerza. Tenemos este otro modelo también, que es el Vibrofor. El Vibrofor es de todos los equipos el que puede alcanzar la frecuencia más alta, hasta 285 Hz de frecuencia y hasta una capacidad de 1000 kilonewtons. Estamos hablando de un equipo que también no está diseñado para altas amplitudes, pero sí para muy altas frecuencias. Aquí, por ejemplo, unas pruebas de mecánica de fractura, entre ellas podemos mencionar la prueba CTOD. Para ese tipo de pruebas mecánicas de fatiga, este equipo es ideal porque puede generar tanto la pregrieta de manera controlada y también el rompimiento final, que son las dos fases de este tipo de ensayos llamados CTOD. Pero no solo eso, pueden ser también en componentes, porque les hablo de materiales, pero pueden ser componentes, pueden ser tornillos para aplicaciones aeroespaciales, por ejemplo, o muchos otros, considerando que esos materiales o esos componentes requieren muy altas frecuencias o muy altas capacidades. También tenemos los equipos servohidráulicos, que a diferencia de todos los demás, estos pues sí requieren una bomba hidráulica, los demás no la requieren. Este modelo sí lo requiere, pero puede tener capacidades hasta 2500 kilonewtons
y frecuencias hasta 100 Hz. Aquí sí aplica el que puedan tener amplitudes de desplazamiento mucho más grandes que en los otros modelos. Aquí podemos tener fuerzas más grandes y amplitudes más grandes. Quizá no frecuencias tan altas como en el Vibraport, pero sí amplitudes. Entonces, por eso al inicio les comentaba que depende mucho de la aplicación y que estos modelos están diseñados para una necesidad en lo particular. Les doy un dato relevante antes de pasar a la siguiente diapositiva. El modelo Vibraport está diseñado para generar fatiga con altas frecuencias sin necesidad de bomba hidráulica, ya que el método que utiliza es una generación de una alta vibración ocasionando fatiga en el material. Este es un modelo de equipo innovador en el campo de las pruebas de fatiga. Pues bien, ahora hablemos de los equipos para pruebas de dureza. Para todas aquellas pruebas donde se requiere conocer el valor de dureza del material o del componente por medio de ensayos de penetración y en base a las distintas escalas que existen, hemos diseñado una variedad de modelos que le dan soporte a distintas necesidades. Y aquí podemos ver en la imagen algunas o las más comunes escalas o métodos de dureza, por ejemplo, Vickers o Loop, donde la única diferencia pues es la geometría de la punta del identador, pero el equipo es el mismo. Bueno, quizá la norma nos diga algunas diferencias, pero básicamente van de la mano. El método Rockwell, un método ya muy conocido quizá por todos ustedes. El método Brinell, que también es muy conocido, pero no solamente hemos diseñado un instrumento o un equipo específicamente para uno de estos métodos, sino que también hemos diseñado equipos para, o más bien que contengan en sí mismos la capacidad en cuanto a cargas y en cuanto a objetivos de poder llevar a cabo varios métodos dentro del mismo instrumento o del mismo durómetro. Así podemos encontrar los durómetros universales, por ejemplo, dentro de los cuales podemos tener Vickers, Rockwell y Brinell hasta ciertos niveles de carga. En Rockwell también podemos tener modelos donde solo podemos tener cargas superficiales o donde podemos tener cargas superficiales y además cargas regulares. Podemos tener también instrumentos para el método Vickers, tanto para cargas de microdureza hasta 1 kilo o 2 kilos, o cargas de macrodureza hasta 30 kilos, 10, 20, 30 kilos, incluso hasta 50 kilos, dependiendo de la necesidad. También algo importante de mencionar en esta presentación es el durómetro nano, el de nanodureza. En la nanodureza nosotros podemos generar también ensayos para escalas nano. Un factor común de todos los equipos es el software. Hablando del software, hemos desarrollado una plataforma con la cual se realizan los comandos de operación del equipo. Se controlan todos los dispositivos y se reciben con gran resolución los resultados de las pruebas, y lo hemos llamado Test Expert. Siempre menciono una analogía. Lo que para Microsoft es el Windows, para SwiftRoll es el Test Expert, ya que sobre él se integran todos los distintos programas de prueba que se tienen para cada una de las distintas normas y también métodos de prueba diseñados a la medida. Es decir, con una sola interfaz gráfica podemos utilizar las distintas aplicaciones o distintos equipos. La exportación a formatos como Excel, Word, PowerPoint también son posibles, incluso no solo a estos formatos estándar, sino también a otros formatos de base de datos propios para SQL, para Oracle, para SAP y el famoso código universal ASCII. Les doy un dato relevante en esta presentación.
Con Test Expert se pueden monitorear varios equipos desde un solo panel de control colocado en una computadora central y se pueden monitorear todos los resultados que arrojan las pruebas de cada uno de los equipos dentro de un determinado laboratorio. Así es, todos los resultados del laboratorio, al menos los resultados, las pruebas realizadas con equipo SwissRoel, en una sola pantalla y en tiempo real. Ahora bien, ¿qué podemos decir de las pruebas para ensayos o los ensayos de impacto? Para todas aquellas pruebas donde es necesario conocer la resistencia al impacto de un material por medio del valor de la energía absorbida, hemos desarrollado equipos para ensayos de impacto tanto para plásticos como para metales. Dependiendo del rango de la energía esperada, existen modelos con distintas capacidades, como podemos ver aquí, desde 5.5, 25 o 50 joules, que sería el rango más propio para plásticos, o también capacidades hasta 300, 450 o 750 joules, que estarían ya más en el rango de los metales. Los herramientales de prueba para la colocación y sujeción de los especímenes varían dependiendo del método de prueba y de la norma, por lo que contamos con múltiples tipos de herramientales para cumplir con las distintas normas y métodos de prueba. Así podemos ver, por ejemplo, el método Charpy, el método ISO, el método Tensile Impact, el método Dye-Stat, y todos ellos aplicados a normas de ISO o ACTM. Les doy un dato relevante. Los equipos pueden ser manuales o automáticos, incluso agregando cámaras de temperatura para enfriamiento de los especímenes en caso de ser necesario. Otro dato relevante, los equipos, dentro del soporte a los ensayos de impacto, también contamos con equipo para la fabricación de las muescas. Una moscadora tanto en versión automática como en versión manual. Ambas nos van a proveer de la geometría exacta que requiere la norma para poder tener resultados confiables en las pruebas de impacto. Ahora bien, en equipos para pruebas de plásticos podemos mencionar también los equipos para índice de fluidez. Los equipos para la medición de índice de fluidez y volumen de masa extruida son muy comunes en la industria de los plásticos, debido a que aun y cuando la resina de la que estamos hablando sea del mismo tipo, por ejemplo un polietileno o un polipropileno o cualquier otro, esta varía dependiendo del fabricante y del lote del material por múltiples factores, y esto cobra relevancia dependiendo del producto final que va a ser fabricado con ese plástico. Así, por ejemplo, en la industria automotriz o en la industria médica, por citar solo dos ejemplos, esto es muy importante. También lo es para áreas de investigación y desarrollo. Para ello tenemos disponibles modelos de equipo que son recomendados en función del volumen de pruebas y de la variación de las resinas. Así podemos encontrar modelos como el C-Flow, que es para un bajo volumen de muestreo, y donde solo podemos obtener el valor del índice de fluidez, o modelos en Flow, que se encuentra el más manual y el más automático, pero donde ya podemos llevar a cabo los métodos A y B, es decir, puedo determinar el índice de fluidez del material y también puedo determinar la masa extruida. Podríamos encontrar también en el otro modelo que es el top o el más adecuado para altos volúmenes de muestreo, donde en este modelo ya ni siquiera utilizamos masas como pudiéramos ver en los anteriores modelos. Aquí utilizamos una celda de carga donde se aplican todas las cargas que sustituyen a estas, pero también muchas otras, y donde podemos hacer o llevar a cabo métodos el A, el B, el C, el D y muchos otros. Además de que desde el modelo M-Flow hasta el modelo A-Flow se puede tener conexión a el Test Expert, donde podemos obtener los resultados directamente a la computadora.
Les doy un dato relevante en cuanto a plastómetros. La transferencia de calor entre la fuente de generación de calor y el barril de extrusión por donde pasa la resina es de lo más eficiente, así está diseñado. Lo que da por resultado un excelente control de la temperatura, la cual es muy importante de controlar durante la prueba para que los resultados sean realmente confiables. Ahora bien, en cuanto a equipos para medición de ductilidad en materiales, podemos mencionar los equipos BUP. Los equipos para la medición de ductilidad o formabilidad en hojas de metal para procesos de formado o estampado los llamamos BUP. Son utilizados para determinar sus propiedades de formabilidad de forma experimental. Aplican una carga mediante un punzón en base a una norma y realizando un proceso de embutido. Al final de la prueba, de manera visual, podremos obtener el resultado en base a la norma. Y existen capacidades desde 100, 400, 200, 600 y 100 y 1000 kilonewtons. Les doy un dato relevante. El software, los dispositivos ópticos y la electrónica adecuada, con ella podemos llegar a obtener valores numéricos específicos de las propiedades mecánicas de estos materiales y con ellos alimentar modelos matemáticos de simulación que nos permitan predecir el comportamiento del material bajo distintas condiciones antes de realizar corridas en las áreas de producción. También quiero mencionar todo lo relativo a las modernizaciones. Dentro de nuestras capacidades se encuentra la modernización de equipos, desde luego los propios, pero también otras marcas, como podrán ver en esta diapositiva. La finalidad de la modernización es que si el equipo en la parte estructural se encuentra en buenas condiciones, no tenga necesidad de adquirir uno nuevo completamente, sino que bastaría con hacer la modernización que consta, en términos generales, del reemplazo de la electrónica, el motor, la transmisión y el software. Nada de lo anteriormente mencionado estaría completo si no viniera acompañado del correspondiente soporte técnico. Contamos con el servicio de importación de los equipos en México. Instalación, capacitación, calibración acreditada bajo la norma ISO/IEC 17025, soporte técnico remoto en sitio con ingenieros mexicanos debidamente capacitados en nuestra planta en Alemania. Por último, quiero mencionar las industrias para las cuales desarrollamos aplicaciones de equipo actualmente, que son la academia, la industria aeroespacial, automotriz, compuestos, médica, mecatrónica, metales, papel, plásticos, caucho, textiles, entre ellas. Muchas gracias por su amable atención. Ahora veamos si hay alguna pregunta. Si no tienen ninguna pregunta, los invito muy amablemente a que nos visiten en el stand. Vamos a estar durante todo lo que dure la expo virtual. Vamos a estar atendiéndolos, mis compañeros y su servidor. Entonces, pues los invito a pasar al stand y poder hacer llegar sus preguntas, poderlos asesorar y poderlos guiar en cuanto a equipo para pruebas mecánicas de materiales. Les agradezco mucho su atención nuevamente y quedo al pendiente si hay alguna pregunta. Rita, avísame si hay alguna pregunta por el momento y si no, bueno, para terminar la sesión. Por el momento no hay preguntas, no hay. De acuerdo. Bueno, pues les agradezco mucho su asistencia nuevamente y nos vemos pronto en el stand virtual.